En la unidad 8 vamos a comenzar la lección 2, habiendo ya dejado bien claro de la voz pasiva, de cómo podemos cambiar de la voz activa a la voz pasiva y sobre todo cómo podemos ahora interpretar o leer la voz pasiva. Y les recuerdo así brevemente que es este elemento que nos ayuda a no enfocarnos como directamente en el sujeto, sino en el objeto de la oración, ¿no? Entonces, hoy vamos a, lección 2 se llama Ask about and Describe Objects, ¿ok? Ask about and describe. Ask about es como preguntar por, ¿sí? Ask about, can you ask about that blouse? I like it, okay? So, I'm going to go straight to the vocabulary and then the grammar section for the exercise, all right? So, today's vocabulary, objects, handicrafts, and materials. Handicrafts or handicrafts is something that people make with their hands, okay? Like a paint, like a statue, or a drawing, etc. Handicrafts, okay? And different types of materials or the elements with which these things are made. Okay, the first one is called wood. Okay, wood is the thing that comes from the trees that we use in our desks, our chairs, our pencils, etc. Wood, that's like the source. The material is wood, okay? And this is a wood figure, okay? Madera, una figura de madera. Wood es madera. Aprendámonoslo. Wood, madera. Next one, glass. I think we all know what glass is. Es como cristal, okay? In this case, we have a glass pitcher, okay? A glass pitcher, something you use to pour water, okay? I'm gonna go down here with cloth. Cloth is tela, all right? Cloth. We have a cloth bag, but we can also talk about a cloth, I don't know, a cloth dress or a cloth skirt, etc. It's the material from which it is made of. Next one, we have ceramic. We all know what ceramic is. It's the same as in Spanish, a ceramic plate in this case. We have stone. Stone is piedra, okay? No es roca, roca sería rock. Piedra, o sea, el material. So we have stone and we have here a stone bowl. A bowl is something where you put things in, okay? Or like a container. So we have a stone bowl here. And the last part of the vocabulary are the metal materials. The first one we have is silver and then gold, okay? Silver necklace, something you put in your neck, a necklace. And the silver is plata and gold is oro, okay? A gold bracelet, okay? It's different from golden. Golden is dorado and gold is de oro, okay? A gold bracelet. So if you have a gold ring, you don't say you have a golden ring, you have a gold ring, okay? Or a gold earrings or whatever, all right? So that's like the vocabulary we need to know about, because we're gonna make an exercise and we're gonna talk, or we're gonna use that vocabulary later. But before we go there, and to finish with the passive voice, we have just to finish with how can we structure questions using the passive voice, right? So in this first example, we have with the use of verb be, okay? In the past tense, we have was, where. So we say, was this stone figure carved by hand? What is the meaning of the word carved? It's like when made by, okay? Or it's como esculpida, okay? Was this stone figure carved by hand? If I'm asking with was, the answer is with was. So yes, it was, or no, it wasn't, okay? Next question is, were these wood bracelets made in Thailand? Where
these wood bracelets made in Thailand. Sí, interpretemos la pregunta o las preguntas en español. No me está preguntando quién hizo la figura de piedra, cómo hizo la figura de piedra. Me está preguntando si la figura de piedra está elaborada o está esculpida a mano. ¿Ok? No sé si me explico. No quiere saber quién o no quiere buscar un sujeto, quiere saber si la figura fue esculpida. Por eso hablamos en voz pasiva. ¿Ok? La siguiente pregunta, were these wood bracelets made in Thailand? ¿Fueron estos brazaletes de madera hechos en Tailandia? ¿Me explico? O sea, por eso decimos que son preguntas en voz pasiva. ¿Ok? Yes, they were, or no, they weren't. All right? Piensa la estructura. Tenemos el verbo be en pasado y tenemos también el verbo de la oración en pasado. ¿Ok? En este caso, ¿por qué están en pasados estos verbos? No sé si alguien se acuerde. El verbo be queda en pasado porque la oración activa estaba en pasado simple. ¿Ok? Si fuera is, pues es que la oración activa estaba en presente simple. ¿Estamos de acuerdo? Y acá, carved or made, en este caso carved es un verbo regular, por eso tiene ed al final. Y si se acuerdan, los verbos principales quedaban en presente, perdón, quedaban en pasado participio. Todos los verbos principales de la oración se convertían a pasado participio. ¿Ok? En este caso tenemos was, where, abajo tenemos is, otra vez is, acá tenemos was, where o where. Todos son del verbo be. ¿Ok? En este caso, en el primer ejemplo, la oración en voz activa estaba en pasado simple. En el segundo ejemplo, la oración de voz activa estaba en pasado simple. Cualquiera de estas dos estaban en pasado simple. Pero en el tercer ejemplo, la oración en voz activa está en presente simple. ¿Están de acuerdo? Por eso usamos is. Y en el cuarto ejemplo, aquí también estaba, o más bien, está en voz activa. La oración activa, ¿no? Está en presente simple. Entonces, cuando yo cambio a voz pasiva, donde se va a reflejar ese tiempo verbal es en el verbo be. ¿Sí? Espero que se estén, bueno, que haga sentido con lo que vimos en la clase pasada. Si tienen dudas, pregúntenme. ¿De acuerdo? Seguimos. Was, la oración activa, estaba en pasado simple. Por eso usamos was. Where, la oración activa, también estaba en pasado simple. Por eso usamos where. Y el último caso es igual. Ahora, tengo dos palabras como resaltadas en otro color. Tenemos was y también painted. Tenemos where y también made. Where y manufactured. Acá al principio. Todas estas son de verbos regulares. Y el pasado participio en los verbos regulares es el mismo que el pasado simple. Solo se le pone ed. ¿Ok? Al final. En cambio, made otra vez. Bueno, aquí tenemos el mismo, pero en este caso, made es el pasado participio del verbo make. ¿Ok? Por eso queda en pasado participio. Sí, es bien importante entender esas diferencias. ¿Alguien tiene alguna pregunta hasta aquí? No. Ok, perfecto. Si la sabe, pues ya saben, con toda confianza me las hacen y las revisamos. Ok, next one. Decía, what is this made of? ¿De qué está hecho esto? It is made of wood. Ok. What is this ceramic bowl used for? Used for. ¿Para qué es usado? It's used for preparing food. When was this picture painted? It was painted in the 1980s. Where were these cloth figures made? In Brazil. How were those handbags manufactured? By machine. Okay? Passive voice questions. If you don't have any questions with the exercise or with the explanation, now I'm going to go with the grammar practice, okay? It says, complete the questions in the interview. Use a question word and the passive voice.
Okay, a question word in the passive voice. Okay, question number 1. Imagínense que no tenemos las respuestas ahí. Solo tenemos these kilts. These beautiful kilts are made in Vietnam by women from the Hmong tribe. Okay. Ok, entonces fíjense bien en la respuesta, ¿qué tiempo tenemos? Pasado. ¿Pasado en dónde? En el mail. En el made, ¿verdad? Muy bien. Entonces, pero tenemos pasado en el made, pero ojo, acá está are. ¿Ok? Ah, Entonces, el made es el participio, ¿verdad? Esto está en voz pasiva, ¿sí? Son hechas en Vietnam por mujeres de la tribu de Hmong. Entonces, la voz activa me diría, las mujeres de la tribu de Hmong hacen, ¿ok? Estos hermosos pañuelos o pañoletas, ¿sí? Kilts, ¿de acuerdo? Pero como estamos cambiando, digamos, estamos hablando en voz pasiva, decimos, hablamos de las pañoletas y decimos, estas hermosas pañoletas son hechas en Vietnam por mujeres de la tribu de Hmong, ¿ok? No sé si me explico. Entonces, nos quedamos con are. ¿Por qué usamos are? Pues porque en la voz activa, el tiempo verbal era presente simple. Y yo donde voy a reflejar el tiempo verbal en mi oración pasiva es aquí en el verbo be, ¿ok? Que en este caso se quedó conjugado como are. Entonces, are made, ¿de acuerdo? Si la pregunta es are, ¿sí? Entonces, perdón, si la respuesta tiene are, la pregunta deberá ser elaborada con where. ¿Qué where? Porque me está diciendo están hechas en Vietnam. Entonces, de entrada voy a preguntar dónde. Where are these kilts made? ¿Por qué made? Porque que mi el verbo tiene que ser make. Como ya vas a preguntar en pasiva, el verbo be, o sea, en este caso are, tiene que obedecer al de la respuesta, ¿sí? Y el verbo principal tiene que quedar en pasado participio. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Alguna pregunta? ¿No? Ok, vamos a hacer un ejercicio más, ¿sí? Para que a lo mejor no se pierdan tanto. Entonces, la pregunta uno es, ¿dónde se hacen o dónde son hechos estos pañoletas? Estas hermosas pañoletas son hechas en Vietnam por mujeres de la tribu de Hmong, o no sé cómo se pronuncia. Luego voy a preguntar otra cosa. La pregunta que vamos a buscar. They make of, ¿ok? Of. Vamos a usar aquí, ahorita vamos a conjugar ese verbo. Vamos a ver la respuesta. They are made of cloth. Están hechas de tela, ¿ok? They are. Aquí tenemos, a lo mejor no se ve, pero aquí tenemos un are. ¿Estamos? Entonces, la pregunta va a tener que llevar, igual que acá, como teníamos en la respuesta are, la pregunta tiene que ser con are. ¿Ok? Entonces, they are made of cloth. ¿Cómo elaboraríamos esa pregunta? A ver, ¿cómo elaboramos la pregunta? Tenemos nada más they y luego acá of. Entonces, si estoy contestando con are, tendría que preguntar yo, what are they? Luego tenemos make, pero como ya tengo are, entonces el verbo que sigue va en pasado participio, o sea que sería made of. What are they made of? ¿De qué están hechas? ¿Estamos? ¿De qué están hechas? Están hechas de tela. Las piezas de tela son cortadas a mano y son como unidas o como cosidas juntas. ¿Ok? Más o menos va quedando. O sea, en la respuesta be are, entonces mi pregunta tiene que llevar are. Ahora, ¿qué voy a usar? What, where, when, how. Pues depende de la respuesta. ¿Qué me dice la respuesta? They are made of cloth.
Como estamos preguntando they y of, tiene que ser what are they made of? ¿De qué están hechas? ¿Ok? Muy bien. La siguiente. Cloth, la tela, dye. Esto significa pintar. ¿Ok? Entonces, ojo. La respuesta es, it is dyed in different colors. ¿Ok? Using plants and beeswax. O sea, cera de abejas. Es pintada en diferentes colores usando plantas y cera de abejas. Toma mucho tiempo. ¿Ok? Entonces, fíjense bien, analicemos la respuesta. La voy a leer una vez más. Es pintada, o pregunta por la tela, ¿eh? Es pintada en diferentes colores usando plantas y cera de abeja. Toma mucho tiempo. Entonces, si me pregunta por la ropa y pintar, ¿qué creen que me va a preguntar? How. How, exactamente. ¿Cómo? ¿Cómo es la tela pintada? ¿Sí me How explico? Sí, va quedando claro, exactamente. La pregunta entonces, ¿cómo quedaría elaborada? How is is the cloth the cloth dyed? dyed? Okay. How is the cloth dyed? Sorry, no. Ay, perdón, es que es el verbo así. Dyed. ¿Cómo es pintada la ropa? How is the cloth dyed? It's dyed in different colors using plants and beeswax. It takes a long time. No me está preguntando where, porque en la respuesta diría it's dyed in Vietnam. ¿Me explico? No me está preguntando when, porque me diría it's dyed in the morning. ¿Me explico? O in January. O sea, me daría la respuesta una referencia de tiempo, de lugar, pero ahorita me está dando respuesta de forma, del cómo. Yo tengo que preguntar cómo. ¿Estamos? A ver, quiero preguntar, ¿hasta aquí hay alguna duda? Con confianza. ¿No? No. Bueno, perfecto. Entonces, Siu es como unir o coser, digamos, creo que la más adecuada es coser, ¿ok? Entonces, vamos a contestar las que siguen, ¿sí? Vamos a intentar contestarlas. Si tienen dudas, pues me dicen, pero sigue esta question y esta question. ¿Cierto? Sue y use son verbos regulares, ¿ok? Para que no se la quiebren buscando su conjugación en pasado. Ok.
Vamos con la penúltima. Esta. Dice they. El verbo es sue. Eso no me dice nada. Tengo que leer la respuesta para entrar en contexto. Entonces, they are sewn by hand. Each is unique. ¿Ok? ¿Qué me está preguntando? What, where, how, which, when. How. How, muy bien. How sería how is, how was, how were, how are. ¿Cuál usamos? Are. How are they? Ojo, perdónenme. Sue, creo que puse yo otra. Más bien investigué yo. This is an irregular verb. Okay, this is an irregular verb and base form sue, the base form sued. Bueno, al parecer participle. No, oh, wow, este es interesante, fíjense bien, les voy a mostrar. Perdónenme, es un paréntesis que está padre. Verbo es como coser, ¿verdad? El pasado simple es así, agrega un ed, pero el pasado participio hace esto, ¿ok? Agrega una n. Entonces, cuando yo vi el pasado simple, pues obviamente supuse, bueno, es pasado, digo, es regular, pero no, es irregular y este sería su participio. Entonces, una disculpa, aquí sería entonces, how are they sewn? Okay, I'm sorry. Sewn. How are they sewn? They are sewn by hand. Each is unique. ¿Cómo son cosidas? ¿O cómo son articuladas? Pues son cosidas a mano. ¿Ok? Cada una es única. The last question. They use for. Many people just use them for decoration. However, Hmong culture doesn't have a written tradition, so some are used to tell stories about the women's lives. So the question here is, how, what, when, where? What is the question? What? What? Perfect. What What are? are? ¿Por qué no usamos is? Es Por- are, es correcto, pero ¿por qué no nos fuimos con is? Porque el verbo es are used. Porque are used, pero también puede ser is used. Más bien la respuesta sería porque tenemos they. Okay. What are they? Ahora sí. Used. Used for. Okay. Recuerden que como es un sonido que termina como en use, como en S, agregamos una T, ¿ok? What are they used for? Many people just use them for decoration. However, Hmong culture doesn't have a written tradition, so some are used to tell stories about women's lives. ¿Hasta aquí tenemos alguna pregunta? ¿Se entiende bien el uso de la voz pasiva en las preguntas? Sí. Bien. Aquí eran puros ejemplos de como utilizando la pregunta informativa correcta. ¿Ok? Entonces acá tenemos el siguiente ejercicio. Complete the conversations. ¿Ok? Write information questions using the passive voice. ¿Ok? Number 1. The glass cups, las copas de cristal, they were made by hand. So, information questions. Los recuerdo una vez más. Son estas. What is this made of? What is this ceramic bowl used for? When was the picture painted? Where were these clothes figure made? How were those handbags manufactured? Ok, empezamos con la information question. Llevamos el verbo be, ya sea is, was o where.
¿Ok? O are también, que no viene aquí, pero también puede ser are. Y luego, pues el contexto de la pregunta, obviamente el pasado participio del otro verbo. ¿Ok? Volvemos al ejercicio. Glass cups, they were made by hand. Ojo, en la respuesta tenemos were. ¿Qué were? Porque tenemos they. They were made by hand. Entonces, la pregunta sería, how were the glass cups made? ¿Estamos de acuerdo? How were, aquí sería el verbo be. El made sería en participio. ¿Estamos de acuerdo? ¿Entiende la diferencia? Sí. Muy bien. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Si no, para arrancarnos ya con el ejercicio. ¿No? Ok, mira, les propongo algo, que si no se nos va el tiempo. Raquel, ¿me ayudas con la 2? Cristi, ¿me ayudas con la 3? Daniela, ¿me ayudas con la 4? Pamela con la 5. Valeria con la 6. ¿Vale? Cada una le voy a dar tiempito para que haga su pregunta. Elaborámosla. Y pues así nos vamos, ¿no? Entonces, así como les dije, Raquel, la 2, Cristi, la 3, Dani, la 4, Pamela, la 5 y Vale, la 6. ¿De acuerdo? En un minutito, si tienen dudas con algo, pues pregúntenme, pero están muy claras. Nada más, ojo, vean la respuesta y sabrán elaborar la pregunta. ¿Ok? Adelante. ¿Acabamos? Hello. ¿Ya, ¿ya acabamos? Todavía no. Pues yo sí, pero no sé. Raquel ya, ok, bien. Cristi, ¿ya acabaste? Sí. Cristi ya, ok. Dani. Todavía no. Ok. Pame, Yo ya. y Vale. Sí, pero no sé si estoy bien. Yo tampoco, ahorita vamos a ver. ¿Te crees? Ok, vamos a empezar con Raquel. Sí. La pregunta sería, what is that silver bowl used? Ajá. Perfecto, nada más te faltó agregar una cosita. Acuérdate que used es usado. Si quiero preguntar ¿para qué? Necesito agregar el for al final. Ok, entonces sería what is that silver bowl used for?
Okay, bowl. ¿Para qué se usa? That silver bowl, it's used for serving sugar. Okay. Buenísimo. Muy bien, Raquel. Number 3. Cristi. Ahí, bueno, puse dos, no sé si esté bien. Vamos a ver. Ajá. O sea, la primera la puse como viene acá, de que, what is the made of? What is what? What is this made of? This made of. Ajá. Y ¿Está luego bien? luego puse una agregándole de que the beautiful figures. Ok. What is this beautiful figure? Ajá, Cualquiera de las dos está bien. Las doy ok. válidas. Porque puedes preguntar, oye, ¿esto de qué está hecho? Y te van a contestar. Esta hermosa figura está hecha de oro. ¿Sí? What is this made of? O puedes ver, what is this figure made of? Bien. What is this beautiful figure made of? Okay. Good job, Christy. Thank you. Danny, number 4. Where are these watches? Ok, más o menos, empezamos bien. Voy a minimizar esto un poquito. Ahí está. Espero que sí se vea. Entonces tenemos these wood chairs, they were made in Venezuela. So, empezamos bien con el where, pero no podemos usar are. ¿Por qué no? Porque tenemos acá en la respuesta where. Entonces, where, these wood chairs made, ojo, pero aquí, por ejemplo, Raquel, tú dijiste used for, ¿verdad? Y Christy dijo made of. Acá tenemos made. Entonces podemos decir made of, pero sería de qué está hecho. Aquí no me está preguntando de qué está hecho, me están preguntando dónde. Entonces sería made in. ¿Me explico? Where were these wood chairs made in? They were made in Venezuela. Okay? Perfecto. Number 5, Pamela. How was the Chinese bag made? Perfect. How was the Chinese bag made? The Chinese bag, it was made by machine. Exactly. Good job. And the last one, Vale, number 6. What is this made of? Yes, what is this made of? ¿Podemos preguntar solo this o podemos preguntar también this cup? Okay. What is this cup made of? This cup is made of ceramic, I think. Oh, it's really pretty. Thank you. It was my mother. She gave it to me. Oh, ya, esa es más conversación. Muy bien. Bien, entonces miren, al final de cuentas, este tema de la voz pasiva, sí, pues termina siendo, digamos, importante conocerlo bien, sí, para poderlo emplear de forma correcta. Entonces, nos quedan 20 minutos. Yo creo que sí alcanzamos sin problema a hacer el ejercicio de reading, de la lectura. Al menos darle una primera vuelta a la lectura. Mañana volvemos a tener clase, entonces igual si nos falta el tiempo, pues mañana podemos continuar o retomarlo. Pero me gustaría que al menos nos llevásemos, ay, qué elegante verbo, ¿verdad? Nos lleváramos una previa de qué se va a tratar este ejercicio de lectura, ¿sí? Entonces, antes de empezar, la lección es la lección número 3, ¿ok? Talk about artistic talent, ¿ok? For example, well, it says, do you do anything artistic? Do you paint, draw, or do handicrafts? The answer is yes. Why? Do you like it? If not, I don't know if does anybody from this group like to paint or draw or something? No. No? Any handicrafts? No? My son. Your son? Oh yeah, Alex. Alex is Raquel's son. He is an artist. He draws very, very, very cool drawings, but in in cartoons. Okay, so he knows how to draw in the computer too. He draws by hand and by computer, right, Raquel? Yes. And he's really good. He's really good. So he's an artist, and this is exactly what this lecture or this text is about.
about talent. Okay, what is it? What is it? Is talent? Is it talent or hard work? Okay, we're gonna check now on the lecture. Pay a lot of attention. I'm gonna let the entire lecture go, and then at the end we can answer the exercise. Okay, Reading. Read and listen. pay attention. Is it talent or hard work? When children are asked to draw or paint a picture, they are happy to oblige, and they are willing to talk about and show their creation to anyone they meet. But when adults are asked to do the same thing, they typically get nervous and refuse to even try, claiming that they have no talent. Most adults see themselves as lacking the artistic gene. However, when you look at drawings made by artists when they were children, their work doesn't differ much from the scribbles and stick figures all children draw when they are young. When Don Lipsky, who makes a successful living as a professional artist, looks back at drawings that he made as a child, he doesn't find any early evidence of his own artistic talent. I was always making things, doodling and putting things together. I didn't think of myself as a creative person. I was just doing what all kids do. The general belief is that artistic talent is something one is born with. A person either has talent or does not. Clearly, great artists like Michelangelo or Picasso had natural talent and possessed more artistic ability than the average person. However, one factor that isn't often considered is the role that years of training, practice, and hard work have played in the creation of great pieces of art. In addition, most artists are successful because they are passionate about their art. They love what they do. Their passion motivates them to continue to create and improve their ability day after day. While natural talent may be an advantage, hard work appears to be a necessary part of the creative process. In Drawing on the Right Side of the Brain, author Betty Edwards argues that while few people are born with natural artistic talent, all of us have the potential to improve our artistic ability. We just have to be willing to keep working at it. She claims that anyone can learn to use the right side of the brain, the side that governs visual skills like drawing and painting. In other words, artistic ability can be learned. Can be learned. Okay, so I'm gonna go again and I'm gonna pause on the certain sections of the lecture. Okay, because I'm gonna describe what it says. So pay attention again. Are asked to draw or paint a or hard reading. Read and listen. Is it talent or hard work? When children are asked to draw or paint a picture, they are happy to oblige. Happy to oblige. Oblige is when you do what they tell you to do. Okay, for example, if your mother says, Daniela, please help me with the dishes, wash the dishes, you have to oblige. Okay, you have to obey, you have to do what she says. Okay, obedecer. So when children are asked to draw or paint a picture, they are happy to oblige. They like to do it. Okay, And they are willing to talk about and show their creation to anyone they meet. this means they are willing to, están dispuestos a, okay? They are willing to talk about and show their creation to anyone they meet, okay? For example, if a little kid draws a paint, okay? And he goes out and, I don't know, your brother or your uncle, whatever, comes to the house, the kid is going to run and say, hey, look what I drew. Mira lo que dibujé. Do you like it? Do you like it? I like this. This is what he means. They are willing to talk about and show their creation to anyone they meet. Okay? But when adults are asked to do the same thing, they typically get nervous and refuse to even try, claiming that they have no talent. See the difference? When you tell a little kid to draw something he's happy to draw and show you the creation or the result. But when you tell an adult person, can you draw me, I don't know, a house with a garden in the sun?
They're like, no, I don't know how to draw. I'm not good with drawing. I'm not good with that. I have no talent for drawing. Okay. Most adults see themselves as lacking the artistic gene. Themselves, a sí mismos. Lacking, le falta, falta de. Okay. Most adults see themselves as lacking the artistic gene. Se ven como que les falta el gen artístico. No tienen ese gen. Okay. La mayoría se autopercibe así. However, when you look at drawings made by artists when they were children, their work doesn't differ much from the scribbles and stick figures all children draw when they are young. Okay. When Don Lipsky However, when you look at drawings made by artists when they were children, their work doesn't differ much from the scribbles and stick figures all children draw when they are young. What is the meaning of this? When you see the drawings of a famous artist today, when you see the drawings they made when they were kids, are exactly the same drawings of any kid. All kids draw very, very, very identically. Okay, very similar. They have the same way for drawing. Okay, even the biggest artists started to draw like every other children. Okay. stick figures all children draw when they are young. When Don Lipsky, who makes a successful living as a professional artist, looks back at drawings that he made as a child, When he looks back, cuando voltea a ver los dibujos que hizo cuando era niño, he doesn't find any early evidence of his own artistic talent. okay, ojo, he doesn't find any early evidence. No encuentra ninguna evidencia temprana, early evidence of his own artistic talent. He cannot say, I was going to be an artist. O sea, él ve sus dibujos de niño y no es como que diga, no, hombre, yo sabía que iba a ser un gran artista. Y ahorita es un gran artista, pero él ve los dibujos y dice, pues eran unos dibujos como cualesquier otros de niño, ¿verdad? I was always making things, doodling and putting things together. Doodling, como haciendo garabatos y putting things together, poniendo cosas juntas. I didn't think of myself as a creative person. I was just doing what all kids do. Ajá. The general belief is that artistic talent is something one is born with. Okay, this is a general belief, una creencia general. Artistic talent is something you are born with. A person either has talent or does not. Clearly, great artists like Michelangelo or Picasso had natural talent and possessed more artistic ability than the average person. Dice claramente, los grandes artistas como Miguel Ángel o Picasso tenían un talento natural y tenían más habilidades artísticas que el promedio. Sin embargo, however, what factor that isn't often considered is the role that years of training, practice, and hard work have played in the creation of great pieces of art. Algo que no se considera, un factor que no se considera seguido, o más bien que no se considera habitualmente, es el rol que juegan los años de entrenamiento, práctica y hard work y trabajo duro, ¿sí? Es el rol que juegan estos tres elementos o que han jugado en la creación de grandes piezas de arte. Ok, le voy a regresar un poco para leerlo con el continuo. Had natural talent and possessed more artistic ability than the average person. However, one factor that isn't often considered is the role that years of training, practice, and hard work have played in the creation of great pieces of art. Raquel, since what age did your son started to draw? It was, he was very young. Very young, but like a kid? 5 years ago. 5 years old. 5 years old. 5 years old. He was just a kid. It's the same thing that, thank you. It's exactly the point here. One factor is that is very important is the years of training,
practice and hard work that are involved in the creation of great pieces of art. Okay. Also, in addition, most artists are successful because they are passionate about their art. They love what they do. They're passionate. Their passion motivates them to continue to create and improve, make better their ability day after day. Okay? While natural talent may be an advantage, mientras que el talento natural pudiera ser, pudiera ser una ventaja, hard work appears to be a necessary part of the creative process. If you don't put hard work into your art, you are never going to be good. Even if you have a lot of talent, hard work is always necessary. I'm going to continue with the lecture. In addition, most artists are successful because they are passionate about their art. They love what they do. Their passion motivates them to continue to create and improve their ability day after day. While natural talent may be an advantage, hard work appears to be a necessary part of the creative process. Okay. In the classic drawing of the right side of the brain, this is a book. Okay. Drawing on the right side of the brain. Dibujando en el lado derecho del cerebro. Okay. Author Betty Edwards argues, he says, that while few people are born with natural artistic talent, all of us have the potential to improve our artistic ability. Okay. Even if some people have born with natural talent for something, everybody has the potential to improve their artistic abilities. I'm going to continue now. In Drawing on the Right Side of the Brain, author Betty Edwards argues that while few people are born with natural artistic talent, all of us have the potential to improve our artistic ability. We just have to be willing to keep working at it. Be willing, estar dispuestos a, okay? We just have to be willing to keep working at it. She claims that anyone can learn to use the right side of the brain, the side that governs visual skills like drawing and painting. El lado que gobierna las habilidades visuales como dibujar y pintar. In other words, artistic ability can be learned. You can learn or improve your artistic ability. This is what it says. Okay? Choose the main idea of the article. Artistic skill can be taught. Children are better artists than adults. To draw well, you have to be born with artistic talent. Or few people are born with artistic talent. What is the main idea of the article? What do you think? No? Anybody? Diríamos que es la idea principal. Voy a leerlas otra vez. Artistic skill can be taught. Puede ser enseñada o aprendida. Children are better artists than adults. To draw well, para dibujar bien, you have to be born with artistic talent. Or few people are born with artistic talent. Which of these four is best for the main idea of the text? B. B. Children are better artists than adults. Okay. Anybody else? La D. La D de dedo. Sí. Few people are born with artistic talent. Okay. ¿Alguien más? Nadie más. Ok. Ahí le da la respuesta. La idea principal que nos quiere comunicar el texto y nos pone en todo este contexto, ¿sí? Es que el trabajo duro, o sea,
Bien, lo voy a dar un poquito para arriba. Va de nuevo. Dice que muchos adultos creen que no tienen como el talento, ¿no? Entonces habla de que, oye, pues un gran artista hoy en día ve sus dibujos de niño y dice, no, hombre, yo dibujaba como cualquier otro niño. Entonces la idea general de que el talento es algo con lo que se nace, sí, pues una persona no depende 100% de su talento para ser bueno. Y aquí dice bien importante, un factor que no es normalmente considerado, pero que es bien importante son la práctica, el trabajo duro para poder crear grandes piezas de arte. Además, los que son artistas famosos es porque son apasionados de su arte. Dice, mientras que el talento natural pudiera ser una ventaja, el trabajo duro es una parte importante en el proceso creativo. Entonces, ya por último cierra diciendo, la autora Betty Edwards dice en su libro que mientras que algunas personas nacen con un talento natural artístico, todos nosotros tenemos el potencial de mejorar nuestras habilidades artísticas, pero tenemos que estar dispuestos, be willing to, a seguir trabajándolas, ¿ok? Ella dice que cualquiera puede aprender a usar el lado derecho del cerebro, que es el que gobierna las habilidades visuales para dibujar y pintar. O sea, en otras palabras, la habilidad artística puede ser aprendida. Entonces, de estas 4 ideas que nos presentan, la que más justicia le hace es la letra A. La habilidad artística puede ser aprendida. ¿Ok? ¿Sí me explico? ¿Ok? ¿Por qué la otra no? Porque no se enfoca en que los niños dibujan mejor que adultos. De hecho, no dice necesariamente eso. Dice que todos los niños dibujan igual. Dice que para dibujar bien tienes que haber nacido con talento y esta tampoco es cierto. Dice que algunas personas nacen con talento. Pues eso sí lo menciona, pero no es la idea principal. La idea principal es que la habilidad puede ser aprendida, ¿ok? Y mejorada. ¿De acuerdo? Sí. Bien. Nada más lo pregunto y lo repito para que nos acordemos. Vamos a acabar ya con este ejercicio, ¿ok? Vamos a poner true or false, depende de lo que dice el artículo, ¿ok? Number 1. Todo mundo que me conteste o quien quiera contestar. Young children generally don't worry if they are talented or not. Young children are not worried about being talented or not. True or false? True. 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 They don't care. They just like to draw. Okay. Number 2, most adults think they are not talented. Mm, This one is true. Remember, cuando le dicen a un adulto, a ver, dibuja algo, dicen, no, es que yo no tengo la habilidad, no, hombre, yo no soy bueno. Pero cuando le dicen a un niño, encantado de la vida. Por eso dice que a los niños no les importa si tienen talento o no, ellos quieren dibujar. Number 3, it's easy to see which children are going to be artists when you look at their drawings. Cuando ves sus dibujos es fácil decir cuáles niños van a ser artistas. True or false? false. False. Every kid draws in the same way. Number 4, there isn't much difference between famous artists and other people. Mm, False. ¿Por qué? Porque está muy escueta la pregunta del comentario. No hay mucha diferencia entre los artistas famosos y la otra gente. Falso. Hay una gran diferencia. ¿Sí? Pero bueno, esa es la declaración. Number 5. Talent is all one needs to create great artistic work. All you need is talent. True or false? true. Okay, careful. Talent is all you need. This is false because you need talent, but you also need to practice, to train, and to put hard work, okay? To create great artistic work. And the last one, people who don't have natural talent can improve their artistic skill. Again, people who don't have natural talent can improve their artistic skill. True or false?
True. True. Very good. Ok, lo decía en el último ejercicio de la doctora, esta parte, ¿verdad? In other words, artistic ability can be learned. Okay? Questions. Questions. No? Okay. Good job. I liked today's class. I'm happy that you're getting better at this. Tomorrow, we're going to make a listening exercise. Okay. And then we're going to start lesson number 9. All right. On Friday, you will have your next exam. Okay. Today's Tuesday. You have Wednesday, Thursday, and Friday to study. The exam is for unit 7 and 8. Okay. Please start reviewing. Please start studying. Don't let it pass. No dejen que se les pase. Perdón. Para que el viernes que tengan Sí. su examen, pues estén bien seguras. Como en el examen pasado, les fue muy bien. A la mayoría le fue muy bien, mucho mejor que en otros. Entonces, la invitación es la misma, ¿verdad? Seguirle echando ganas. Para presentar el viernes. Nos queda todavía la clase de mañana miércoles. Ahí vamos a cerrar unidad 8 y empezar la 9. Y el viernes, pues presentamos examen. Y la próxima semana cerramos unidad 9. Para en la última semana del mes, si Dios quiere, estar cerrando unidad 10, presentarle su examen final y pues bueno, terminar este curso. ¿De acuerdo? No sé si alguien tenga alguna pregunta o alguna duda hasta aquí. No, ¿verdad? Ya cuando pasan de las 9, nadie tiene dudas. Y bueno, está bien. Pues bueno, me da gusto saludarles. Espero que estén muy bien. Nos vemos si Dios quiere mañana a las 8. Pero Dios, con mucho ánimo y con muchas ganas. ¿Vale? Bye. Bye. Cuídate. Gracias, bye. Bye.